en estas semanas hemos estudiado cómo nos acercamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Muchas veces, mucha gente, yo he escuchado, o a veces hasta nosotros mismos decimos, es que yo leo y no entiendo, es que leo un versículo, 2 versículos y me aburro un montón porque no entiendo nada. Y es que muchas veces creemos que leer la Biblia solamente es algo espiritual, ¿no? Creemos que con abrir la Biblia y leer un versículo algo sobrenatural va a pasar en nuestras vidas, y puede en algún momento pasar, pero así como a veces aprendemos en la escuela cómo debemos acercarnos a ciertos temas, de la misma forma en la Biblia tenemos que entender diferentes conceptos para poder entender por qué dice así la Biblia, por qué utiliza esas palabras, por qué parece que en un lado dice una cosa y en otro lado dice otra. Y vamos a seguir, ya hemos estudiado cómo en general de dónde la Biblia, por quién fue escrita, quién es el autor, cómo se divide, en general cómo hablan cada uno de estos libros. Y ahora vamos a leer las reglas de interpretación, vamos a estudiar las reglas de interpretación de la Biblia. Es decir, ¿cómo es que nosotros podemos aplicar lo que leemos en la Biblia a nuestra vida? Porque a final de cuentas ese es uno de los propósitos principales en el cual nosotros nos acercamos a la Biblia, no solamente para leer y aprender algo, sino para saber cómo eso que leemos se puede aplicar en nuestras vidas. ¿Puedes a la siguiente, por favor, Beto? Filipenses 4 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A ver, aquí sí necesito que alguien participe. ¿Cómo o qué interpretación tienen hoy estos versículos? ¿Qué aplicación tienen para nuestra vida? ¿Quién me quiere decir? Con Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien que me diga qué aplicación hoy tiene eso para tu vida. ¿Cómo puedes tú decir, eso me sirve a mí en mi día para esto? Sí, hermana. Gracias. Sí, no hay aquí cada quien puede participar y no hay así de que está mal. ¿Alguien más me puede decir? Su sabiduría para agarrarnos de las cosas que suceden en nuestra vida. Sí, ¿qué aplicación tiene en usted hoy ese versículo? De su enseñanza, cuando estaba yo sufriendo muchas crisis en mi situación de enfermedad, pero Dios me ha levantado. Entonces, ¿cómo aplico eso? Porque tengo conocimiento de la palabra de Dios. Ok, bueno, muchas gracias, hermano. Ahora, ¿alguien más que me puede decir en qué circunstancia puede usted decir, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿No? Somos igual que en la escuela, nos da miedo participar, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas veces han escuchado a alguien que dice, no, es que me va muy mal en la escuela, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Alguien ha escuchado así, alguien que dice
no, es que ya no tengo fuerzas, es que ya no puedo hacer eso, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguien ha escuchado esto? Y también alguien ha escuchado o ha dicho, solamente yo lo he escuchado, híjole, ya tengo las tarjetas a tope, pero lo voy a comprar porque mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Alguien lo ha escuchado? Bueno, pues vamos a ver si es correcto o no interpretar de esta forma la palabra. Hay una regla fundamental al nosotros leer la Biblia, y esta es que la Biblia es su propio intérprete. Es decir, lo que tú lees en la Biblia, si no lo entiendes, no necesitas ir con un maestro, no necesitas ir con un pastor que se sepa toda la Biblia, no necesitas ir con alguien especial que conozca toda la Biblia para poder interpretarla. Al tú leer tu Biblia cada día más y más, vas a poder interpretar, vas a poder conocer aquello que no entendías antes de esos versículos. ¿Saben por qué es importante? La siguiente, por favor, Beto. En cualquier parte de la Biblia debemos dejar que esta misma sea su intérprete. Esto es importante porque ya ha pasado que el primero que quiso interpretar la palabra fue Satanás. Y eso lo vimos cuando él se le apareció a Jesús, y todos conocemos esos pasajes, que dice, aquí vemos que Satanás fue el primero en darle a la Biblia un sentido que no tenía. Y eso lo vamos a ver porque Satanás le citó unas partes de la Biblia a Jesús, que las vemos en Salmo 91 y Mateo 4:6, pero vemos que las interpretó a su conveniencia, no a como debía ser. Después, también es importante que nos dejemos interpretar la Biblia por sí misma, porque hay imitadores, es decir, personas que engañan a la humanidad con falsas interpretaciones de las Escrituras. También hay muchos errores por falsas interpretaciones. Algunos ejemplos son los judíos que encontraron aparente apoyo para rechazar a Jesús, a los espiritistas para su errónea encarnación, y los incrédulos burladores para crear contradicciones. ¿Cuántas veces no te han dicho aquellos que se creen muy sabios, como decía ya Sharon en la escuela? Es que yo ya la leí, y solita se contradice, porque ahí dice que la mujer no debe hacer tal cosa, y porque ahí dice que el pueblo hizo tal cosa, pero después en las guerras mataban a tantos, pero después dice que no debes matar, y bla, 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 bla. Entonces hay errores por falsas interpretaciones. Y también mucha gente la utiliza, por eso está entre comillas, la Biblia. Con la Biblia se prueba lo que se quiere. Mucha gente dice, es que yo le quiero decir esto a mi hermano, pero dice los hermanos en la iglesia que no debo decirle de mis palabras, sino con la Biblia. Y ahí buscas el versículo que diga lo que tú quieres que diga, y vas y se lo lees y se lo dices. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, le decimos. Bueno, vámonos rápido porque tenemos poco tiempo y vamos a enfocarnos más en otro tema. Hay dos tipos de formas o de estudios que nosotros podemos acercarnos a la Biblia. Un método inductivo o un método deductivo. La deducción e inducción son dos tipos de lógica o razonamiento. Ambos tratan con lo general y lo específico. Ambos son métodos para llegar a una conclusión, sin embargo, lo hacen de la manera opuesta. La siguiente, por favor. Y vamos a ver rápidamente cómo es el método deductivo. En general, se mueve de lo general a lo específico.
En otras palabras, comienza con una idea o premisa conocida y aceptada. Es decir, yo quiero compartirle a alguien sobre el amor de Dios y me sé un versículo que dice: de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo, y ese habla del amor, lo busco y lo comparto, y pues la conclusión general que yo doy es que Dios amó al mundo. Eso ya vamos nosotros con una premisa conocida y aceptada. La siguiente, por favor. Este entendimiento existente entonces se compara a una situación particular y una conclusión se forma. Es parte de que la base de esta conclusión es verdad y que la situación específica asemeja esa idea. Se puede decir que la idea general controla o por lo menos fuertemente influye la manera en que miramos una situación particular. Un ejemplo de un estudio deductivo, del método deductivo, es este. Cuando nosotros vemos unas escaleras llenas de nieve, yo creo que la mayoría nos vamos a acercar con cuidado, porque casi todos creemos o pensamos que nos vamos a resbalar. Nosotros ya vamos con una idea preconcebida, que no la hemos vivido, no la hemos visto, pero es algo que ya nosotros tenemos el conocimiento, que alguien nos dijo o que en algún lugar lo vimos, y ya vamos con esa idea preconcebida. Entonces nos acercamos con cuidado para bajar con cuidado, porque sabemos que si no bajamos con cuidado nos vamos a caer. En eso consiste el método deductivo, que tú ya llevas esa idea general que controla y que influye en la manera en la que miras una situación particular. Pero la siguiente, por favor, Beto. Este método tiene grandes debilidades. Si nuestro entendimiento es erróneo, también lo será nuestra conclusión. Partiendo del mismo ejemplo, si no fuera que las escaleras, si no fuera una realidad que cuando están mojadas o están congeladas te vas a resbalar, pero tú vas con cuidado creyendo que sí va a ser, pues obviamente tu conclusión va a estar mal, porque la premisa o la idea con la que vas es incorrecta. Por eso este método tiene debilidades, porque si tienes una idea incorrecta con la que tú te acercas a ese pasaje, ahora que estamos hablando de la Biblia, pues tu conclusión también va a ser incorrecta. Dice esta diapositiva en el último punto: algunos maestros de la Biblia a menudo saben lo que quieren decir de antemano y simplemente vienen a la Biblia para controlar un versículo que parece apoyar su entendimiento. La palabra de Dios la usan para apoyar su mensaje en vez de comunicar las ideas que el Señor quiere que comunicaran. Déjame tomar agua porque ya se me secó la boca. Si usted tiene, también puede tomar. La siguiente, por favor. Y me fui muy rápido porque lo verdaderamente importante de este estudio en el que estamos hoy y que me gustaría que tome notas es el enfoque inductivo, que en muchas maneras es totalmente opuesto al método deductivo. ¿Por qué? Examina los hechos particulares de una situación y luego intenta formar un principio general de ellos. ¿Se acuerdan que lo otro iba de lo general a lo particular? Esto es todo lo contrario, va de hechos particulares a conclusiones generales. Lo vemos en la siguiente imagen más claro. Son hechos particulares que te dirigen a conclusiones generales. La siguiente. Y ahora sí viene lo importante. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que acercarnos de esta forma, como aquellos que no saben absolutamente nada de la Biblia. Cuando tú vas a la escuela, cuando estás aprendiendo
En la escuela cada día aprendemos cosas nuevas. A lo mejor tú ya tienes mucho que no vas a la escuela, o a lo mejor tienes hijos y ya vas recordando cómo es ir a la escuela, pero todos los días aprendes cosas nuevas. Y cuando estás frente a algo que no conoces, lo lees así como que, sí, la fotosíntesis, bla, 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 bla. No, pones atención a aquello que no conoces para entenderlo, para saber realmente de qué se trata, para saber realmente qué necesito aprender de eso. De eso se trata este tema, de cómo nosotros debemos acercarnos a la Biblia, a estudiar la Biblia. Es decir, debemos llegar a las Escrituras como estudiantes o aprendices, reconocemos ante Dios y nosotros mismos que aún no sabemos todas las respuestas. Y aquí lo importante de lo superior que es este método inductivo sobre el deductivo es que establece a las Escrituras como autoridad en lugar de nuestro entendimiento. Sigamos. Hay 3 puntos importantes, y si estás anotando estos, que no se te pasen, que son necesarios para estudiar la Biblia correctamente. El primero es la observación de los hechos en el contexto bíblico. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. El segundo es la interpretación para encontrar el principio que el pasaje enseña. Y el tercero es la aplicación del principio a situaciones parecidas en nuestra vida. Te digo, sí es una clase, no es una reflexión, no es una predicación, es una clase de que es el punto número 1, punto número 2, y es así, así, así. El siguiente, Beto, gracias. Ahora, básicamente los 3 pasos hacen 3 preguntas diferentes acerca del texto. La primera, ¿qué era qué? La observación. Ahí lo vemos en la imagen. El primer punto es ¿qué? Dígalo bien fuerte. Observación. Ahí vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué dice el texto? La segunda parte es la interpretación, y nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué significa? ¿Qué significa el texto que acabo de leer? Y el tercero es la aplicación, donde nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué debo hacer? Ya les decía al principio, muchas veces abrimos la Biblia y leemos 1 o 2 versículos y decimos, híjole, es que no entiendo nada, y nos da un montón de flojera, y muchos dicen, no tienes sueño, ponte a leer tu Biblia, porque así te duermes. Pero cuando nosotros abrimos la Biblia, lo que buscamos no es aprender más solamente de que, para aprender quién es el papá de tal, quién es el hijo de tal, o para saberme más versículos, o etcétera, etcétera. Lo que nosotros buscamos es que de lo que leemos al final debemos sacar algo que nosotros tenemos que poner en práctica. ¿Qué debemos hacer? Eso es lo que nosotros debemos, con lo que debemos acercarnos, la idea que debemos acercarnos cada que abrimos nuestra Biblia. No importa que leas solo un versículo, pero que ese versículo que tú leas lo utilices para ver de qué forma yo puedo poner hoy en mi vida en práctica eso. Y vamos a ver más a detalle el primer paso, que es la observación. Es decir, ¿qué dice? ¿Qué dice lo que estoy leyendo? Es el paso más importante. En esta etapa observamos el texto, viendo cada detalle que podemos encontrar en él y anotando nuestras observaciones. La clave para este paso es hacer una serie de preguntas. También examinamos el contexto del versículo, párrafo, capítulo y libro para descubrir y comprender la situación en la cual fue escrito. Estas preguntas nos ayudan a enfocarnos en lo que la Biblia dice en lugar de solo llevar nuestras ideas. Es decir, el ejemplo,
Cuando tú abres la Biblia, que ya veíamos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que todos hemos escuchado más de una vez ese versículo y lo hemos utilizado. Y muchas veces cuando abrimos nuestra Biblia y llegamos a ese pasaje, decimos, pues sí, eso habla. Inconscientemente decimos, pues eso habla de que Dios me va a dar la capacidad y las fuerzas para hacer todo lo que yo quiera. Y ya lo leemos de rapidito porque ese tema ya no lo sabemos. A veces nos pasa así, pero debemos acercarnos todos los días a cuando leemos nuestra Biblia, aunque tú ya hayas leído ese pasaje 5, 10, 15, 20 veces, cada vez debes de abrirlo, leerlo con calma y hacerte varias preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Y muchas veces un solo versículo no te va a dar la idea. Vas a tener que leer un poco más atrás, un poco más adelante para que puedas responder todas tus preguntas. Pero esto es necesario, es indispensable para que realmente entendamos de qué está hablando ese pasaje. A ver, ¿alguien me puede responder por qué todo lo puedo en Cristo que me fortalece según esos pasajes? Filipenses 4:13. Pero con base en esos pasajes, en ese mismo pasaje. Porque, bueno, vamos a empezar desde una pregunta básica. ¿Quién dijo eso en la Biblia? Pablo. Ok. ¿Qué dijo? Todo lo puedo. ¿Por qué lo dijo? Sí. ¿Puedes abrir Filipenses 4? Ajá. Ok, ¿ya ven cómo se va ampliando el panorama cuando nos vamos haciendo preguntas? Vamos a leer, vamos a Filipenses 4, vamos a ver el versículo 12. Un versículo antes de el que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí se puede o no se puede, Beto? Si no, lo leo yo. Si alguien lo tiene, a ver que lo lea bien fuerte. Gracias, Anselmo. Entonces vemos que antes de eso, Pablo habló porque puede todo en Cristo que lo fortalece. ¿Me pones el 12, Beto, porfa? Pablo está hablando desde el principio que puede vivir con casi nada o con todo lo necesario, que ha aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, con el estómago lleno o vacío, con mucho o poco. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué todo lo puede? ¿Qué es ese todo de lo que está hablando Pablo? Exacto, pero está hablando de una situación específica, no está hablando de que, ¿cómo le diré? ¿Qué ejemplo? A ver, vamos a seguir. Entonces, aquí por eso es importante hacernos esas preguntas, porque muchas veces
decimos, bueno, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero aquí está hablando de una situación en específico, es decir, de tener abundancia o de tener escasez, que nosotros, gracias a Cristo, podemos soportar cualquiera de esas dos situaciones. Ajá. Bueno, vamos a seguir porque nos gana el tiempo. Es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Debemos tener en cuenta que no equivale siempre al sentido literal. Esa es otra cosa que nos pasa cuando leemos la Biblia, que dice, pues es que esto no tiene sentido. Y vamos a ver un ejemplo en Génesis 6:12. Dice así, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si lo tomamos literal, no tiene ningún sentido. Pero si vemos las palabras en el sentido usual en el que se podían usar en ese momento, carne y camino, vemos que se está hablando de personas. Mis hojitas, ¿dónde quedaron? ¿Me las pueden pasar, por favor? Gracias. Aquí vemos, a ver, permítame. Tomando aquí las palabras carne y camino en sentido literal, pierde el significado por completo el texto, pero tomándolas en su sentido ordinario, al usarse como figuras, es decir, carne en sentido de persona y camino en sentido de costumbres, modos de proceder o religión, tienen un sentido más determinante y nos dice que toda persona se había corrompido. Y la misma verdad declara Pablo diciendo, no hay quien haga lo bueno. Entonces muchas veces tenemos que buscarles también otro sentido a las palabras, pero siempre enfocándonos en lo que la misma palabra nos dice. Vamos a la siguiente. Veíamos el primer punto, que era la observación. Ahora el segundo es la interpretación. Ya veíamos en el principio, cuando nosotros abrimos la Biblia, vamos a leer nuestros versículos, no como que ya lo sabemos todo, no como que ya lo hemos escuchado, no como que ya lo hemos leído, sino siempre con esa atención de que nosotros no sabemos nada. De ahí nos vamos a hacer preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Ya hacíamos un ejemplo. ¿Quién dijo eso? Ahí literal en el versículo que leíamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no dice que lo escribió Pablo, pero más atrás, si tú lees, ahí dice quién lo escribió. Ahora, ¿por qué lo escribió? Ahí vemos que él estaba en una situación difícil y estaba hablando, y esas son preguntas. ¿Por qué estaba en una situación difícil? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe en qué momento estaba Pablo cuando escribió esas palabras? ¿Ven cómo estas cosas solamente vienen de hacernos preguntas? Aquí vemos que Pablo escribió esta carta ¿a quiénes? A los filipenses. Esa gente que estaba ¿en dónde? ¿Quiénes eran los filipenses? Los que estaban en Filipos. Y lo escribió durante un encarcelamiento. Ajá.
¿Y por qué estaba en necesidad? Porque estaba en la cárcel. Ven, eso es importante, no solamente leer y decir, bueno, qué bonita promesa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, y ya me la guardo y ya. Tenemos que ver cuándo, por qué, quién, por qué dijo eso, ¿para qué? Para tener una buena interpretación, una buena forma de aplicarlo a nuestra vida. Vamos al punto número 2, la interpretación. Ahí está bien, Beto. ¿Qué significa? Tiene 2 partes. Siento que se me va a caer, pero ya. La primera parte es determinar la intención que el pasaje tenía para su audiencia original. La segunda parte es formular el mensaje del pasaje como un principio bíblico que se puede aplicar a otras situaciones similares. Esto es muy importante, hermanos, porque muchas veces sacamos de contexto. ¿Alguna vez han escuchado este dicho? No sé qué sea, a ver si me acuerdo. Dice, toma un texto, sácalo de contexto y úsalo de pretexto. Muchas veces así somos los cristianos. Tomamos un texto que se nos hace bonito, lo sacamos de contexto, es decir, lo utilizamos en otro momento, en otra situación en la que no se estaba hablando originalmente y lo usamos de pretexto. Como les decía, en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que necesite conforme a sus riquezas en gloria. Muchas veces le va a parecer gracioso, pero yo he escuchado personas que dicen, no me alcanza para comprarme esa tele de 100,000 pulgadas, pero mi Dios pues suplirá. Y ahí estamos sacando un versículo de contexto para usarlo de pretexto para nuestro beneficio. Y es algo y luego decimos, es que porque estoy hundido en deudas, las palabras, si yo lo saqué una promesa de la Biblia, ¿y por qué no se está cumpliendo si la Biblia dice? Y si me han dicho que toda la palabra, que el Señor es fiel para cumplir todas sus promesas. Porque está sacando de contexto, porque en el pasaje en el que estabas leyendo no estaba hablando de que el apóstol Pablo dijo, ya me gasté todo mi dinero en lo que quise y ahora se me antoja una pantalla de 20,000 pulgadas y Dios suplirá. Pablo estaba en una situación, ya lo dijimos, a ver, repítalo, para que no se duerma. A ver, ¿en qué situación estaba Pablo? Estaba en la cárcel y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿por qué? Ya lo leímos un versículo antes. Porque Dios, él estaba viviendo que aún teniéndolo todo o estando en la cárcel sin tener nada, Dios lo fortalecía para seguir adelante. ¿Ok? Bueno, ahora la interpretación, segundo punto, interpretación. Le digo, anote porque esto no es algo que se le tiene que olvidar, esto es algo que tiene que hacer usted todos los días cuando abra su Biblia. El proceso de la interpretación tiene 2 partes. Ya decíamos, determinar la intención que el pasaje tenía para su audiencia original, y la segunda es formular el mensaje del pasaje como un principio bíblico que se puede aplicar a otras situaciones similares. ¿Ok? Solamente se puede aplicar a otras situaciones similares. Esta es una etapa difícil que requiere un pensamiento serio con oración y la dirección del Espíritu Santo. Vemos que sí hay una parte espiritual y sobrenatural, que es la interpretación, que necesitamos pedirle a Dios en oración dirección del Espíritu Santo y sabiduría. Pero vimos una parte primero que nos correspondía a nosotros, que era estudiar con detalle, hacernos muchas preguntas e investigar, ir más allá de un solo versículo, sino leer antes, leer después y si es necesario buscar en Google. A ver,
Es necesario considerar el propósito del libro que se está estudiando. En este punto necesitamos comparar todo nuestro entendimiento de la situación original. Es decir, a ver, ¿quién me puede leer el primer cuadrito? Bien fuerte. ¿Quién me puede leer el siguiente? El trasfondo histórico, el trasfondo y el trasfondo religioso. Es necesario comparar todo lo que sabemos de la situación original con los hechos que descubrimos en la etapa de observación. La misma Biblia nos sirve para conocer el propósito y a quién va destinado un libro. En ocasiones, en algunos libros consta expresamente su propósito. Y seguimos con el mismo ejemplo de Filipenses. Vamos a leer unos versículos anteriores. Filipenses, estamos en Filipenses 4, Romanos, Corintios. Vamos a leer desde el 10. Pablo agradece las ofrendas. ¿Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, Filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. En la primera etapa veíamos por qué Pablo estaba diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas. ¿Y a quién le estaba diciendo eso? ¿A toda la iglesia? ¿No? ¿Sí? ¿Quién vota por sí? ¿A toda la iglesia en general? ¿Le estaba diciendo eso Pablo en ese momento? ¿Quién dice que sí? Levante su mano. El que no levante su mano en una respuesta, lo voy a pasar aquí a que la diga, ¿eh? Así que decídase por una. Pablo le estaba diciendo, y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Estamos hablando de ese momento, de esa carta que está escribiendo Pablo. ¿Estaba diciendo eso para todas las iglesias? A ver, ¿quién dice que sí? Levante su mano. ¿Quién dice que no? Levante su mano. ¿Para quién era? Solamente para los filipenses. ¿Y por qué les estaba diciendo eso a los filipenses? Ya lo leímos todo. ¿Qué hicieron los filipenses por él? Le mandaron ofrendas, ¿ok?
Entonces, para la interpretación es necesario, hermanos, saber todo eso. Y ahorita tal vez se le va a decir, no, pues es que eso es complicadísimo. No, hermano, con la práctica y con la ayuda, sobre todo del Espíritu Santo, usted va a ir entendiendo todas esas cosas, pero es necesario que lo practique cada día. Entonces, es preciso considerar el propósito que el libro que se está estudiando. Aquí estamos hablando de una carta hacia una iglesia en particular se me fue la palabra, que se comportó de cierta forma con Pablo en la cárcel, ¿ok? Siguiente, por favor, Beto. Bueno, aquí vemos, ahí tenemos que conocer un poco del trasfondo histórico, geográfico. Muchas veces no vamos a saber todo eso, pero también podemos investigarlo, ¿por qué no? También podemos utilizar pasajes paralelos. Ya nos ha hablado de eso el pastor, con los evangelios, por ejemplo. ¿Cómo se llaman? A ver, eso ya lo vieron, examen. Pasajes paralelos, por ejemplo, en los evangelios, ¿cómo se llaman? Sinópticos. ¿Sí? ¿Sí o no? Y tienen 0, le voy a decir al pastor, porque nada más uno contestó. Bueno, entonces es ahí la interpretación. Vamos con nuestro ejemplo. Ahora, yo puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no cuando una situación nada más en cualquier momento se me pone difícil, o mi Dios pues suplirá cuando me quiero comprar algo más y mis tarjetas ya están al tope. Se está hablando aquí de una iglesia que estaba preocupándose de las necesidades, ofrendando para un siervo que estaba en una situación difícil. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él se había dado cuenta que cuando todo iba bien, podía seguir adelante, no porque todo iba bien, sino porque Dios era el que le daba las fuerzas. Y cuando todo iba mal, Pablo sabía que podía seguir adelante, porque Dios era el que les daba las fuerzas. ¿Ok? Ahora, él le decía a esa iglesia, mi Dios les suplirá, porque también esa iglesia tal vez no tenía para dar, pero aún así le dio, porque aún así le ayudó. Entonces, la interpretación ahora en estos tiempos es cuando yo estoy en una dificultad, la puedo sobrellevar porque Dios es el que me da las fuerzas. Cuando yo estoy en el momento más alegre de mi vida, es Dios el que me da las fuerzas. ¿Ok? Solo en ese momento aplica todo lo puedo para Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, cuando yo prometí dar 50 pesos a Isaac, el misionero que ayudamos, que está en Senegal, pero nada más tengo 40 en mi bolsillo para mis pasajes, para mi comida, para mi de mañana, y yo me comprometí a dar eso para ayudar a ese misionero, ahora puedo decir, mi Dios pues suplirá. ¿Ok? Vemos cómo a veces entendemos y aplicamos mal la palabra porque no sabemos estudiarla. Vamos a seguir porque ya se nos acabó el tiempo. Y el último punto, la aplicación. Y la pregunta general para esto es, ¿qué debo hacer? Como les decía al principio, cuando nosotros abrimos la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, no solamente es para saber qué dice, para aprender nombres, para aprendernos versículos. El principal o uno de los principales objetivos es ver cómo esos versículos se pueden aplicar en mi vida. ¿Qué debo hacer yo? ¿Cómo esos versículos ahora de los filipenses se trasladan para los nezahualcóyenses?
Bueno, a lo mejor no todos son de Nezahualcóyotl como yo. La etapa final del método inductivo es la aplicación. En este punto tomamos el resultado de la interpretación y decidimos cómo el principio se puede aplicar a nuestra situación. A partir de lo que hemos visto cuidadosamente, es decir, de que hemos visto el contexto original y sabemos los detalles, podemos buscar contextos similares en nuestro día. Y ya veíamos el ejemplo, ya les di ejemplo de eso. Ahora, la dificultad de esta etapa es determinar qué situación hoy realmente es análoga a la situación original. Si nuestra situación realmente es la misma que el pasaje bíblico, entonces podemos suponer que el Señor quiere que nosotros apliquemos el mensaje a nuestra vida. Y ya veíamos el ejemplo. Muchas veces tomamos promesas, solamente leemos la promesa y decimos amén y la tomamos, pero no sabemos en qué contexto se estaba hablando en la palabra. Y por eso muchas veces hay tantos cristianos frustrados porque dicen es que esa palabra y es que la Biblia lo dice y han pasado años y años y yo no la he visto que se cumpla en mi vida. Porque tal vez esa promesa no aplica en el contexto de tu vida. A ver, ¿alguien me puede? Vamos a hacer una lluvia de promesas en la Biblia. A ver, ya todo se les olvidó como a mí ahorita. ¿Qué dice antes y qué dice después? No lo sabes. Ok, y otra promesa. Sí, cualquier promesa que usted recuerde de la palabra. No te dejaré ni te desampararé porque yo soy tu Dios. ¿Alguien más? Yo te sustento. El que pide recibe. Clama a mí, yo te responderé. Pero nos acordamos sinceramente de los versículos anteriores y los que están después. No. Ahora, su tarea es esta. Esa promesa que usted me dijo, búsquela hoy o mañana cuando usted quiera hacer su tarea y lea los versículos anteriores y los versículos después y hágase todas esas preguntas. ¿Qué? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? ¿Dónde estaba? ¿Cómo estaba? ¿Qué estaba haciendo? Etcétera. Y vamos a ver si esa promesa realmente es así como yo la creía. Porque muchas veces no aplica en el contexto en el que estamos. Y es ahí donde viene el método que ya estudiamos. Y ya para terminar vamos a hacer un resumen. Muchas veces hacemos nuestros estudios de la forma de la pirámide izquierda, que es la que está inversa. Tenemos una base muy pequeña, que es una observación superficial. Solamente leemos rapidito porque eso ya lo sabemos, porque eso ya lo hemos escuchado, porque alguien ya nos los predicó. Y nuestra base es muy pequeñita, que es una observación superficial. Luego hacemos una interpretación preexistente, como volvemos a nuestro ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo? Todo, decimos. Pero no nos ponemos a pensar ahora y terminamos con una aplicación cuestionable. Es decir, ya vimos el ejemplo, o sea, mi Dios pues suplirá y decimos, yo me voy a gastar todo en mis gustos, pues mi Dios suplirá. Entonces esa es una aplicación cuestionable, incorrecta. Pero ahora con un estudio correcto, un enfoque correcto, tenemos una pirámide con una base amplia y sólida, que es una observación minuciosa. Eso que hicimos, nosotros vimos muchos detalles de por qué decía eso Pablo al hacernos muchas preguntas. Y muchas veces las respuestas de esas preguntas no están solamente un versículo atrás o un versículo adelante. Tenemos que leer muchas veces 2, 3, 4 versículos antes,
2, 3, 5, 6 versículos después, o muchas veces vas a tener que leer todo un capítulo o 2 capítulos o 3 capítulos, pero lo importante, hermano, es que después tengas una interpretación cuidadosa, que digas esto va a aplicar solo en este momento, para después tener una aplicación válida. Es decir, que tú no te frustres cuando todas tus tarjetas están a tope y el Señor no cumple su promesa de que suplirá. Porque no se trata de eso, porque no es así, sino que ahora tengas una aplicación válida y correcta. Mi Dios suplirá cuando yo también aprenda a suplir las necesidades de mis hermanos, de aquellos que están en necesidad, de aquellos que están trabajando para el Señor y pasando por situaciones difíciles. Amén. Si no anotó para el examen, no va a tener las respuestas, yo nada más le digo. No se espante, o a lo mejor sí. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Y le invito a que cada día que usted abra su Biblia, se acerque de esta manera, que no lo haga como decíamos de la oración, a veces como un rezo, ¿no? Todos los días, es que yo sí oro todos los días, pero simplemente rezamos porque siempre decimos lo mismo y nada más aprendidito. Gracias Dios por este nuevo día, bendíceme, guárdame, lleva a mis hijos con bien, llévame a mí con bien, tráeme con bien en el nombre de Jesús, amén. Y luego así leemos la Biblia también. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Ya leí mis versículos de hoy. Ay, gracias Dios por tu palabra. No, ¿en cuál principio? Sino que cuando tú abras tu Biblia digas, ¿en cuál principio? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y así vas a ir aprendiendo cada día más. Y vas a ir conociendo más al Señor. Así que ponte de pie y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y vamos a orar también para ser despedidos. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra. Señor, ayúdanos como ya orábamos, danos sabiduría también para poder entender cada una de las palabras que tú nos has dejado, cada una de las promesas, Señor, también de las responsabilidades que tú nos has dejado en tu palabra. Que realmente nos acerquemos como aprendices, como estudiantes a tu palabra, Señor, y que no nos acerquemos como personas confiadas o arrogantes, creyendo que ya lo sabemos todo, que ya lo hemos escuchado todo, que ya lo hemos aprendido todo. Guíanos, Señor, a hacer cada día tu voluntad, Señor, a aferrarnos, a tener la disciplina para poder estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta reunión, por este tiempo. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú les ayudes a descansar de forma correcta, Señor, que tú los guardes en el camino a sus casas y que tú seas con ellos cada día de su semana, Señor. En tus manos estamos, Padre, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo a las 11 a.m.